Pues muy buenos días, tengan todas y todos. Estamos ya en esta edición de nuestro seminario permanente en comunicación, mercadotecnia digital, todo lo que tenga que ver con cultura digital y aspectos que interesan a todos los investigadores en nuestra materia. Estamos desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac en una emisión más. Y hoy nos vamos a ir hasta el futuro, mi queridísimo Alex. Nos vamos a dar unas 8 horas de diferencia en tiempo y espacio para poder dialogar con nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? Muy bien, mi querido Jorge, muchas gracias a nuestra querida audiencia. Pues bienvenidos. Efectivamente, hoy nos vamos, como tú bien lo dices, al futuro con nuestro invitado que pues nos trae un gran tema, ¿no? Un tema importante, siempre hablar de periodismo, de la importancia del periodismo, de los roles periodísticos, ¿no? De esta profesión tan noble que permite hacer este puente, ¿no? Entre los temas complejos, ¿no? Y la sociedad, y me parece que hoy tendremos una gran mañana con nuestro invitado, de quien ya platicaremos un poco más adelante. Así es, Alex, y tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? El periodismo dio origen a nuestra profesión, a nuestra actividad de investigación, ¿no? En las escuelas de comunicación que nacen en un principio orientándose para profesionalizar la actividad periodística, las relaciones públicas, los estudios estaban tratando de medir el tema de la opinión pública y poco a poco han ido evolucionando y quizá una de las áreas que ha sido muy golpeada dentro de las escuelas de comunicación también tiene que ver con la formación de los periodistas. ¿Por qué? Porque se ha modificado todo el ecosistema, el escenario, ¿no? No solamente se modificaron las estructuras mediáticas, las salas de prensa y redacción, las funciones que teníamos, sino también los contextos donde nosotros solíamos ejercer nuestra actividad, ¿no? Estábamos acostumbrados a que, vamos a decir, el periodista se convertía en un mediador de la realidad, en un watchdog de los poderes, no éramos los vigilantes, éramos una especie de contrapoder donde de alguna manera pues tratábamos de llevarle a la población pues todas las inquietudes que tenían, todas sus dudas y tratárselas de responder con información, buscando a los mejores actores para que pudieran darles una visión clara de la realidad. Sin embargo, la realidad ha cambiado de tal manera que hoy justo lo que estamos viendo es pues más que cumplir con un rol informativo, a veces cumplen con un rol sin querer de desinformación o queriendo con mucha desinformación. También les ha tocado pues estar en la cobertura de momentos peligrosos, ¿no? Donde muchos de nuestros colegas pues ponen todos los días en riesgo su formación, su vocación y su propia vida cubriendo hechos, ¿no? Que tienen que ver con violencia, ¿no? Viendo con atentados por parte de los distintos poderes, ¿no? A veces también haciendo coberturas mediáticas de hechos que ponen en riesgo a su propia vida y la de sus familiares. O también con esta noción de precariedad, ¿no? Como hoy lo estamos cuestionando en nuestro país a partir de, pues, la triste defunción de dos colegas periodistas en esta cobertura de este evento de la ceremonia, ¿no? Entonces, pues todos estos temas seguramente están en la agenda de muchos de los periodistas hoy día, pero ¿qué pasa cuando les toca hacer la cobertura también de países que están en contextos no democráticos? Y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy con nuestro invitado. Precisamente nuestro querido colega, doctor Maximiliano Frías Vázquez, quien se encuentra justo en la Universidad de Salamanca haciendo todos estos proyectos de investigación, tanto para el Observatorio de Contenidos Audiovisuales como para el Journalistic Role Performance, ¿no? Este proyecto de investigación donde están tratando de monitorear los roles periodísticos y hoy vamos a hablar justo de Venezuela y quizá también de otros contextos informativos que tienen que ver con países no democráticos. Pero Maximiliano, ¿cómo estás? Te saludamos, como decíamos, hasta el futuro, 8 horas de diferencia que tenemos contigo y te agradecemos que estés conectado con toda la audiencia de nuestro seminario. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por breve introducción. La verdad es que has platicado bastante ya casi de todo lo que voy a hablar. No tanto, pero la verdad es que el contexto, bueno, periodístico, como bien lo mencionas, es bastante cambiante a nivel tan ya no solo local, nacional en México, sino a nivel internacional. Y bueno, es un poco para platicarles del contexto periodístico concretamente en Venezuela, pero al final me voy a centrar en los roles periodísticos, los cuales no están peleados con ser analizados en diferentes entornos
y a su vez, pues, que sean cambiantes, ¿no? Es parte de los roles periodísticos, básicamente. El cambiar a lo largo del tiempo, de la historia, dependiendo del contexto político, social y, bueno, básicamente es parte de esa evolución ya no solo periodística, sino nacional o local o incluso global, ¿no? Que puede existir esta evolución en los roles periodísticos. Pero bueno, era un poco para irme introduciendo por aquí, pero muchas gracias por la invitación, la verdad. Al Hola, contrario, Alex, también que está Maximiliano, por ahí. gracias a ti por aceptarla, ¿no? También aprovechamos para mandarles ahí un querido abrazo a dos queridos colegas que andan también por ahí muy cercanos a ti, a Laura Rodríguez y a nuestro querido Carlos Arcila Calderón, quien tuvo ahí también la posibilidad de dirigir tu tesis doctoral, ¿no? Y con quien tenemos ahí gran cariño y amistad. Así es que les mandamos un saludo por allá. Y creo que justo tu tema nos va a dar para mucho, Maximiliano, porque justo decíamos que una de las áreas más golpeadas dentro de los estudios en comunicación tiene que ver con el tema periodístico, porque el cambio de los roles justo ha hecho que de pronto lo que antes eran, vamos a decirles, los grandes volúmenes que teníamos de matrículas en las escuelas de comunicación venían con jóvenes que querían estudiar el área de periodismo, relaciones públicas, algunas cuestiones de marketing y media, pero conforme se fueron modificando los roles, de pronto pues también se fueron vaciando las aulas, ¿no? Hoy tenemos en muchas universidades pocos estudiantes de comunicación porque dicen, mi vida está en riesgo, mi profesión está en riesgo, es una situación precaria, ya no hay tanta posibilidad para nosotros. Pero curiosamente también la dinámica de la cultura digital modificó la posibilidad de trabajo de muchos de los profesionales de la actividad periodística y hoy quizá ya no se encuentran en la actividad, como nosotros decíamos, de cobertura de la noticia en calle. Hoy a lo mejor están cubriendo otros roles como estrategas de información, hoy están quizá fungiendo como editores web, están generando a lo mejor contenidos multiplataforma, están volviéndose esto que llamamos hoy los content providers de toda la industria digital. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos roles? Pues es lo que los vamos a invitar a que nos sigan, a quienes están conectados hoy en las redes sociodigitales, quienes están con nosotros en Zoom, para que escuchen a Maximiliano Frías hablando sobre esto, pero ¿quién es Maximiliano, Alex? Si nos puedes platicar un poco de su trayectoria. Claro que sí, con gusto. Yo creo que siempre es grato tener invitados como el que nos acompaña el día de hoy, por muchas razones, ¿no? Antes de ver su semblanza, yo tengo el gusto de conocer a Max desde el 2018, bueno, a Max y a Laura, ¿no? Desde el 2018 Laura ya fue nuestra invitada, ¿no? Ya participó. Y cuando yo los conocí a los dos ahí en la Universidad de Salamanca, pues estaban empezando a hacer su doctorado, estaban trabajando, buscando sus objetos de estudio, y siempre es grato ver que pues hayan cerrado este ciclo y hoy sean investigadores pues, reconocidos, ¿no? Ya en el ámbito académico y sobre todo que siguen produciendo, siguen trabajando y pues, es un gusto, ¿no? Verlos hoy en esta situación. Y bueno, ¿quién es Max? Pues Maximiliano Frías Vázquez es investigador y académico especializado en comunicación y tecnologías digitales, doctor internacional por la Universidad de Salamanca con mención cum laude y máster en investigación en comunicación audiovisual. Su trabajo se centra principalmente en el estudio de los roles periodísticos en el contexto venezolano. Es miembro activo del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales OCA y del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Su investigación se enfoca principalmente en los roles periodísticos en el contexto latinoamericano, extendiéndose además al estudio de la adopción y percepción pública de la inteligencia artificial en España, así como el análisis de sentimiento y discurso de odio hacia grupos vulnerables en redes sociales. Destaca su participación en proyectos internacionales de gran envergadura como el Journalistic Role Performance, donde funge como investigador principal para Honduras y como colaborador en el contexto de Venezuela. Además, es investigador por Venezuela en el Consorcio Internacional de Worlds of Journalism Study. A través de sus colaboraciones, Frías Vázquez contribuye significativamente al entendimiento global de las transformaciones en la práctica periodística y su impacto en la sociedad contemporánea, especialmente en el ámbito latinoamericano. Y como le decía, pues es un gusto, querido amigo, tenerte aquí en este espacio. Bueno, Y primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a ambos, de verdad. Ha sido una grata sorpresa cuando me invitaste a participar en este espacio que tienen por aquí, que no solo es de divulgación científica, sino también al final de compartir temas de comunicación a nivel México, pero también estudios, pues como aquí lo vemos, internacionales, ¿no? Yo concretamente les voy a presentar el día de hoy.
parte del estudio de mi tesis doctoral, de acuerdo un poco a la dinámica de estos espacios. Intentaré no irme por el lado tan académico, aunque entiendo que la mayoría de los usuarios, bueno, de los, digamos, de los oyentes, de los que van a estar aquí presentes en el seminario, pues no necesariamente sean académicos, pero bueno, intentaré pasar lo más rápido posible la parte académica, ¿no? Y bueno, platicarles un poco del contexto periodístico en Venezuela. Y bueno, como el nombre de la presentación lo dice, el desafío de informar en contextos pues no democráticos, ¿no? No sé si puedo comenzar con la presentación, pero creo que me doy por aludido. Así Claro que que sí, Maximiliano. Vamos a dar nada más ahí una indicación para quienes nos están siguiendo en redes sociodigitales como para quienes están en Zoom. Recuerden que al finalizar la presentación de Maximiliano vamos a tener la parte del conversatorio, así es que pueden ir preparando preguntas, inquietudes para que podamos después cuestionar ahí a Max sobre algunas cuestiones en torno a su investigación. Así es que, Maximiliano, micrófonos, cámaras son todas tuyas. Adelante. bueno, esperemos que quede todo claro, aunque después haya conversación. Espero que todo quede claro con la pequeña presentación que he preparado. Y bueno, como lo mencionaba, esta presentación es vinculada a parte de los estudios de mi tesis doctoral. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a vosotros la invitación y a todos y todas las aquí presentes por, bueno, por asistir. Mi nombre, como ya lo dijeron por ahí, es Maximiliano Frías. Soy investigador de la Universidad de Salamanca. Y bueno, básicamente me centraré el día de hoy en platicarles sobre pues, el desafío de informar en Venezuela, en resumen, ¿no? Como lo mencionaba, esta presentación formó parte de los estudios de mi tesis doctoral y bueno, está basada, uy, aquí está basada en dos proyectos internacionales, como bien lo mencionaron, de los cuales soy miembro activo de ambos proyectos. Eh, Primero que nada, les voy a platicar un poco del contexto mediático de Venezuela, la cual, bueno, si nos vamos a Reporteros Sin Fronteras, según en su informe 2024, si no mal me equivoco, Venezuela se encontraba, o se encuentra, mejor dicho, en el puesto 156 en el índice de libertad de expresión, básicamente tres puestos arriba del año anterior, básicamente de este índice en 2023, pero dependiendo cómo se haya evolucionado el contexto de las elecciones y también el tema pues postelectoral, pero también el tema de la toma de protesta de Maduro, a ver cómo va evolucionando en este índice bueno, la situación de Venezuela, ¿no? Creo que es el mejor baremo para tener un poco el contexto del país, porque finalmente no hay como tal estadísticas fiables a nivel Venezuela, a nivel nacional de Venezuela, vaya, y mucho menos a nivel internacional. Bien sabemos la falta de información, la falta de incluso de estadísticas, la falta de gente que platique de este contexto y la falta de estudios también. Bueno, estudios académicos que respalden cualquier información o y que la sustenten, ¿no? Básicamente. Es importante destacar que también existe mucha falta, digamos, de transparencia por parte del gobierno y entidades privadas a la hora de adquirir medios de comunicación. Por aquí puse el ejemplo de Globovisión. Para los que no les suene, fue un medio el cual pasó de ser totalmente opositor al gobierno a, de repente, en una compra no transparente, pertenecer a grupos, digamos, cercanos al chavismo y pues finalmente tener pues una publicación de noticias pues de acuerdo a lo que entonces el gobierno está solicitando, ¿no? O lo que le gustaría al gobierno que se publique. Eh, y a manera general, la situación mediática en Venezuela se ha vuelto crítica no desde ahora, sino ya desde años atrás, desde el gobierno de Chávez. Y bueno, hay un desconocimiento social de la realidad del país, y el cual, debido a una falta de acceso a la información. Por ahí lo mencionaba Jorge al inicio de la charla, que esta evolución cambiante de los medios puede, pues en este caso, ser bueno o puede ser malo. En este caso, pues la falta de acceso a la información está generando que la misma gente considere que están, no todos, pero que consideren que están en un entorno pues favorable, ¿no? Otra cosa importante a destacar es que el gobierno venezolano ha sido acusado en varias ocasiones de controlar la narrativa desde los medios estatales y silenciar a la oposición. No sé a nivel México qué tanto llegan este tipo de información, este tipo de noticias, pero bueno, la verdad es que no consideraría ninguna sorpresa. Pero bueno, lo que genera, pues bien dicho aquí, incapacidad de algunos medios para llevar a cabo su labor de manera independiente, ¿no? De hecho,
una de las maneras de limitar a los medios nacionales, particularmente, es la limitación de recursos y, bueno, capacidades para ejercer su trabajo. Por aquí pongo el ejemplo de la crisis del papel, la cual no solo, bueno, no es una novedad, viene surgiendo desde hace, si no me equivoco, 2012, pero curiosamente para uno de los estudios que les voy a platicar, nos tocó un momento crucial en esta crisis, la cual generó que muchos medios de comunicación impresos, básicamente periódicos, desaparecieran o, bueno, más que desaparecer, migraran al entorno digital, el cual, como bien lo dijo Jorge al inicio de la presentación, pues es, digamos, un espacio pues nuevo, seguro, al menos en entornos complicados. El entorno digital se ha vuelto una especie de vía de escape para, pues, al menos en el contexto de Venezuela, evitar la censura del gobierno y también, pues, poder tener servidores que no te pueda quitar el gobierno, digámoslo así, que no te pueda quitar la electricidad y poder seguir transmitiendo tu información, ¿no? Pero bueno, para no alargarme con todo esto del contexto general del periodismo en Venezuela, continúo con un poco de los objetivos centrales de lo que fue mi tesis doctoral. Buscaba estudiar el desempeño y la concepción del rol periodístico, así como la brecha entre concepción y desempeño periodístico, y la percepción de riesgo y la incertidumbre de los periodistas en Venezuela. Como bien lo mencioné, estuvo unida a dos proyectos internacionales, los cuales fueron Journalistic Role Performance y Wars of Journalism Studies. Básicamente es bueno, de aquí a continuación será JRP y Mundos del Periodismo, por facilitar un poco los comentarios, ¿no? Ambos proyectos, aunque buscan analizar sistemáticamente el estado de las culturas periodísticas en el panorama mediático del mundo, tienen diferentes metodologías, pero básicamente se centran justamente en analizar pues, el contexto periodístico, ¿no? Cada uno tiene diferentes puntos que analiza concretamente, pero ahora, bueno, les voy a platicar un poco de Journalistic Role Performance. Este proyecto aborda básicamente la brecha que hay entre los ideales profesionales y las prácticas periodísticas. A manera general, ¿qué es esto? Pues básicamente lo que los periodistas creen que hacen con lo que finalmente queda plasmado en sus noticias, ¿no? No es lo mismo que el periodista decida o diga que quiere publicar una noticia, pero recordemos que hay toda una maquinaria detrás antes de que una noticia salga a publicación, ¿no? Hay editores, hay pues, todo el medio de comunicación o incluso pues intereses de entidades como puede ser el gobierno o privadas que pues quizá pues, la noticia tenga que tener modificaciones aunque haya iniciado de una manera, ¿no? Este estudio está alojado en la Universidad Pontificia de Valparaíso en Chile, si no mal me equivoco. Perdón, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, corrijo, y es dirigido por la doctora Claudia Mellado. Este se encuentra en su segunda ola. Básicamente empezó hace, si no me equivoco, hace otros 6 7 años atrás, con la primera ola, la cual se llevó a cabo como con unos 12 países, y en su segunda ola se llevó a cabo en 37 países. Actualmente nos encontramos trabajando ya para iniciar la tercera ola del proyecto. Normalmente tardan unos 3 años en desarrollarse. Y bueno, todavía no hay estimación de cuántos países van a ser parte de esta nueva oleada, pero obviamente, o esperemos que sean más de 37, ¿no? El otro proyecto, como lo platicaba, era Mundos del Periodismo, que al igual que el otro busca conocer básicamente el estado de las culturas periodísticas alrededor del mundo, pero este se centra particularmente en niveles como el riesgo, la incertidumbre que los periodistas pues, pueden vivir en su día a día, ¿no? En este caso es dirigido por el doctor Thomas Hanich y este proyecto está alojado en la Universidad Pública de Múnich en Alemania. Este proyecto, a diferencia del otro, va en su tercera ola de desarrollo y bueno, en esta última ola, que fue la tercera, se llevó a cabo en 110 países. Todavía está, digamos, en proceso de publicaciones, no es como en el caso de JRP, ya está, bueno, ya hay publicaciones actualmente hechas de estas investigaciones, tanto las de Venezuela como las internacionales, como comparativos internacionales, pero este todavía estamos en el proceso de, pues, tener la base de datos, porque al final como decir, unificar 110 países es complicado. Aunque tengas una metodología en común, siempre hay cosas que, pues, te modifican un poco, ¿no? Entonces, hay que irlo ajustando. Este está por terminar este año y bueno, ya veremos la cuarta ola qué tal y para qué año empieza. Pero bueno, de momento, este lo dejaré un poco de lado, aunque lo platicaré más adelante en la presentación. Ahora me centraré primero en el proyecto de JRP en cuanto a la presentación. Pero
ya les indicaré en el momento en el que vuelva a platicar de este proyecto. Bueno, a manera general, en cuanto a marco teórico de mi tesis, el proyecto de Journalistic Role Performance se centra concretamente en la teoría de roles. Básicamente, un rol es el comportamiento esperado de las personas que ocupan un estatus social y o posición particular en la sociedad. Para esta investigación en concreto nos hemos centrado en los roles periodísticos. Como bien se los mencionaba por ahí al inicio de la presentación, bueno, no de la presentación, sino de la charla, los roles varían dependiendo de muchos contextos, ¿no? Digamos que pueden variar tanto por contextos históricos, situacionales y, bueno, de diferentes contextos. Estos roles no solo dictan cómo los periodistas también se ven a sí mismos, sino que también cómo operan en la práctica y lo que representa básicamente el capital cultural de la profesión. Algo importante a destacar es que los estudios tempranos del y la concepción de los roles periodísticos fueron diseñados y realizados en democracias pues avanzadas o lo que llamaríamos el norte global, lo cual más tarde pues los investigadores de otras regiones como América Latina, Asia, África, pues les interesó el poder aplicar estas investigaciones para conocer los roles que más aplicaban o los que eran los más importantes en su contexto. Y bueno, algo importante a destacar es que se encontró que los roles en común siempre eran la neutralidad, la objetividad y el escrutinio del poder. Bien como lo decía al inicio Jorge, el tema de ser el contrapoder o el perro guardián de aquellos que ostentan el poder, pues era algo que tenían un poco en común, ¿no? Em, bueno, es importante destacar que la manera en que los periodistas se ven a sí mismos no siempre se alinea con el desempeño real de sus noticias. Básicamente es por eso que es importante estudiarlo, porque pues, lo que el periodista cree que hace no siempre es lo que termina plasmado en su día a día, ¿no? En su noticia publicada. Dentro de este proyecto bueno, construido por la doctora Claudia Mellado y el Consorcio General de JRP, pues definen, bueno, se han seleccionado, es que me tapa aquí la presentación, perdón. Dentro de los roles se distinguió cuatro conceptos particulares, que son la concepción del rol, la percepción del rol, la representación del rol y el desempeño del rol. Estos puntos quizás sí que los voy a explicar un poco más en profundidad bueno, para más adelante poder no tener contradicción o que no se entienda lo que voy a platicar. Esta es la parte quizá más contundente de la metodología que pues, voy a explicar, pero más adelante ya quedará entendido, ¿no? Digámoslo de esta manera. La concepción del rol son los propósitos de la profesión que un periodista concibe como lo más importante a nivel individual. En cuanto a la percepción del rol, es lo que los periodistas tienen como expectativas perdón, como lo que la sociedad tiene como expectativas de los periodistas. La representación finalmente es lo que los periodistas creen que hacen y finalmente el desempeño del rol es el resultado colectivo de las decisiones concretas de redacción y el estilo influenciado por factores internos y externos de las salas de redacción. Em, para este mismo proyecto bueno, se establecen tres dominios desde los que se puede estudiar al periodismo y estos a su vez de estos se extraen los diferentes roles, de los cuales encontramos, por ejemplo, el perro guardián, que ya se había mencionado en un inicio. El primer dominio es la voz periodística. Este dominio se refiere a la presencia o ausencia de la voz periodística. Perdón. Es decir, básicamente que determina la postura activa o pasiva, digamos, de los periodistas en sus noticias. Es importante destacar que para este estudio es el único dominio con una estructura unidimensional, que es esto que solo tiene un rol, el resto, bueno, tienen o dos, o en este caso tres. Eh, luego, intentar irme por el dominio y luego por el rol para ir de la mano, digámoslo así. El rol intervencionista. Los periodistas que adoptan un rol intervencionista actúan como defensores de diferentes grupos o causas sociales y de hecho el incremento de este rol puede deberse a factores como el surgimiento del periodismo crítico, escepticismo hacia las fuentes oficiales y la lucha del periodismo por independizarse de influencias externas. De hecho, hay algo que mencionaba quizá un poco Jorge al inicio y va un poco de la mano. Creo que lo mencionó con el tema de lo que estaba sucediendo, de la evolución, de que ya no había tanto el cuidar a aquellos que ostentan el poder, el rol de perro guardián, que ahora lo platicaré. Creo que, bueno, faltaría sustentarlo con estudios a nivel México.
Pero el rol intervencionista creo que ha estado bastante activo actualmente, más con el tema, por ejemplo, de estas personas que buscan a sus desaparecidos y con el tema de la escuela, bueno, la escuela del narco, no sé cómo se llamaba, la escuelita, creo que le llamaban. Identificamos un rol intervencionista, pero no por las noticias que publicaban del sitio, sino por el hecho de que en México se está dando mucho más voz a, pues básicamente a contextos como grupos o causas sociales, ¿no? Bueno, continuando con el dominio de las relaciones de poder, este se refiere a las relaciones que los medios establecen con la élite o con aquellos que ostentan el poder, ya sea el gobierno o entidades privadas, del cual se extraen pues dos roles particularmente. El primero es el rol de perro guardián, el cual, pues como ya bien se mencionó en un inicio, tenía como objetivo o tiene como objetivo vigilar o monitorizar a aquellos que ostentan el poder. Y bueno, básicamente sirviendo como un cuarto poder. De hecho, si no mal me equivoco, no sé si todavía exista, pero me suena que en México existía un medio de comunicación o un noticiario que se llamaba Cuarto Poder. Eh, Luego el otro rol que se extrae de este dominio es el rol de leal facilitador y a diferencia del rol de perro guardián, este pues digamos que defiende a aquellos que ostentan el poder con el fin de mantener, digamos, el status quo a nivel nacional y promover una especie de patriotismo, ¿no? Este sí que apoya a las instituciones políticas, a las élites pues, económicas, digámoslo de esta manera, y es un elemento fundamental para preservar, según ellos, o según aquellos periodistas que ostentan este rol, para preservar la paz, la seguridad, impulsar incluso el orgullo nacional y preservar valores sociales, ¿no? En cuanto al dominio de los enfoques de la audiencia, bueno, para este dominio los periodistas no conciben a la audiencia como meros receptores de noticias, sino que buscan satisfacer necesidades que pueden estar asociadas, digamos, a temas cotidianos o sociales. De este dominio se desprenden tres roles. El primero es el rol de servicio, el cual considera a la audiencia como clientes a los cuales debe asesorar y orientar sobre sus necesidades. El rol de infoentretenimiento, el cual concibe al público como un mero espectador y tiene un fin básicamente de entretener. Y finalmente el rol civil o cívico, el cual pues promueve actividades ciudadanas, muestra las demandas de la audiencia y apoya movimientos sociales. También este busca entrar al público e involucrarse en el debate político y participar de manera activa en la vida social, política y cultural, en este caso del país o del entorno en el que se desarrolla este medio, ¿no? Algo importante a destacar es que los roles en sí no son ni buenos ni malos, ya que no son universales y un poco lo que platicaba al inicio es que dependen de muchas situaciones, tanto como los contextos históricos, de hecho pueden mediarse constantemente dependiendo de contextos específicos como la política, que dependiendo de de qué lado de la política, digámoslo así, está ya sea a la izquierda, a la derecha, si hay intereses económicos, si no los hay, si hay en el tema narco, si no lo hay, depende de muchos factores, ¿no? O sea, pueden evolucionar, cambiar constantemente a lo largo de la historia. Uy, esta diapositiva iba después, pero bueno, aprovecho para platicarles también algo que tienen en similitud los roles. Esta clasificación es del proyecto de Mundos del Periodismo y bueno, fue establecida por Thomas Hanich y el Consorcio Internacional de Mundos del Periodismo, ¿no? Como podemos ver, este proyecto también toma cuatro roles particulares y aunque digamos que cambian el nombre, analizan ciertas cuestiones similares, pero bueno, guardan ciertas similitudes, pero no son del todo iguales, ¿no? Por ejemplo, el rol de monitoreo, el cual se basa en la noción de que el periodista es, digamos, un contrapoder importante, básicamente como en el otro proyecto, el rol de perro guardián. En cuanto al rol colaborativo, en este caso los periodistas colaboran con el gobierno, respaldando, pues básicamente sus iniciativas, impulsando también el desarrollo y el bienestar social. En este caso sería equivalente al rol de leal facilitador en el otro proyecto. En cuanto al rol intervencionista, bueno, en este caso, como su nombre lo dice, es igual al otro proyecto. Y pues en este caso los periodistas suelen estar profundamente involucrados en temas sociales y sentir una motivación intrínseca por participar activamente de estos proyectos sociales, ¿no? En cuanto al rol acomodativo, los periodistas que adoptan este rol se esfuerzan por ofrecer información que sea atractiva al público, presentando contenido de consumo, ya sea actividades de ocio también, brindando consejo práctico sobre vida cotidiana. Básicamente es similar no a un rol del proyecto anterior, sino al dominio completo, me va a regresar un momento, a este dominio completo del enfoque de las audiencias. Ahora sí, regreso, no, esta diapositiva anterior no tenía que estar, pero ahora sí regreso al proyecto de JRP. Como bien lo mencioné al inicio, esta presentación forma parte de mis
estudios de tesis doctoral. Este en concreto es uno de los cuatro estudios que tuvo mi tesis doctoral. Únicamente para esta presentación me voy a centrar en dos, también por no dar tanta explicación teórica y académica. Pero bueno, el objetivo central de este estudio fue o era analizar la brecha existente entre la concepción y el desempeño de los roles periodísticos. Em, no me voy a centrar tanto en las teorías, pero bueno, como hipótesis uno existe una brecha significativa entre la concepción del rol periodístico y el desempeño. Por otro lado, el tamaño de la brecha no será igual en todos los roles, sino en el rol de perro guardián y el rol cívico, los cuales mostraron una mayor brecha que el resto de roles. En la hipótesis 3, el tamaño de la brecha entre la concepción y el desempeño, perdón, es que aquí me tapa un poco la llamada, el desempeño del rol se verán influidas significativamente por la autonomía percibida de los periodistas. En cuanto a la hipótesis 4 y 5, el tamaño de la brecha entre la concepción del desempeño y el rol se verá influida significativamente por la propiedad y orientación del medio, sobre todo en los roles intervencionista y leal facilitador. En cuanto a la hipótesis 6, el tamaño de la brecha se verá influido significativamente por la orientación política de la audiencia, sobre todo en los roles de infoentretenimiento y el rol de servicio. Bueno, finalmente, como la pregunta de investigación número uno, ¿influyen las características personales de los periodistas como la edad, el género o los años trabajados en el medio en el tamaño de la brecha entre la concepción del rol y el desempeño del rol periodístico? Y, eh, ok, como metodología. Un momento. Perdón. La metodología, bueno, como bien lo platiqué, cada proyecto tiene su propia metodología y, bueno, diferentes estrategias para llevar a cabo su desarrollo. En cuanto al proyecto de JRP, este ha generado una metodología común con escalas validadas para medir básicamente el desempeño del rol periodístico en las noticias, así como la concepción de roles, la percepción de roles y la representación percibida entre los periodistas. Este proyecto se dividió en dos etapas. La primera fue un... Uy, perdón, estuve dividido en dos etapas. La primera fue un análisis de contenido de los medios y la segunda, bueno, fue una encuesta sobre la concepción de los roles en los periodistas. Como bien lo decía, para este proyecto en particular se va a analizar la brecha y básicamente la brecha es el conocer la perspectiva de los periodistas y conocer también, pues, lo que finalmente se publica. Para eso se lleva a cabo el análisis de contenido, el cual pues básicamente era ver en las noticias que publicaban los periodistas lo que ellos creían que publicaban y por otro lado en la encuesta se pudo comprobar lo que los periodistas querían saber, ¿no? Ahora lo platicaré mejor y más a detalle. Es que aquí me tapo un poquito. Me voy a centrar primero en el análisis de contenido. Para ello se llevó a cabo un análisis de contenido de noticias publicadas en los medios más importantes de Venezuela. Se tomó en cuenta básicamente su tamaño, su alcance, su orientación de mercado, la inclinación política, el nivel de influencia, básicamente de tal manera que representaran de la mejor forma la diversidad y la forma del Sistema Nacional de Medios. Mediante una muestra estratificada sistemática de 2 semanas en un año, básicamente 14 días, se obtuvieron un total de 2.443 noticias. ¿A qué me refiero con muestra estratificada? Básicamente que durante un año se seleccionaron 14 días aleatorios, pero con una secuencia de, por ejemplo, aquí en enero se comenzó el miércoles, en febrero nos fuimos al jueves, marzo a viernes, etcétera, ¿no? Así hasta completar los 14 días en un año, con el fin de que sea representativo con 2 semanas de un año, ¿no? Como bien lo mencioné, fueron 12 medios, de los cuales 4 fueron medios digitales, 3 impresos, 3 de tele y 2 de radio. Algo importante a destacar es que una de las razones por las cuales hay más medios digitales que impresos, radios o digámoslo, medios tradicionales, es porque curiosamente en Venezuela existe algo que es la migración al entorno digital debido pues, a las amenazas tanto del gobierno como de diferentes factores, ¿no? Una de ellas es que todos los medios, o al menos la mayoría de los medios, han evolucionado a volverse totalmente digitales. Hay, de hecho, aquí he puesto 3 medios impresos, pero hay poco más medios impresos. No hay muchos, por lo mismo de que no hay acceso a papel para imprimir los periódicos. Y bueno, en el caso de la tele, pues sí hay televisoras, pero únicamente hay pocas televisoras y están muy controladas. En cuanto al radio, básicamente, aunque hay muchas radiodifusoras, realmente todas son muy locales y no llegan a nivel nacional, salvo cuatro radiodifusoras. Para el análisis de contenido,
se capacitó básicamente a 3 estudiantes de doctorado, uno de ellos fui yo y otros 2 compañeros, los cuales fuimos codificadores independientes mediante un libro de códigos en común, que si no me equivoco, más adelante se va a ver. Y bueno, tuvimos buena fiabilidad intercodificador. Uy, no me deja cambiar. Ahí. Aquí pongo un ejemplo de los medios, bueno, de los medios de Venezuela, por si alguno los conoce. Bien lo decía, 3 de tele, 2 de radio, 3 de prensa y 4 digitales. Aquí pongo un ejemplo del libro de códigos que se llevó a cabo para el análisis de contenido. Y bueno, por otro lado, se llevó a cabo también una encuesta la cual se realizó 56 encuestas telefónicas a periodistas, más o menos por ahí de 4 a 5 periodistas por medios, las cuales fueron aplicadas entre octubre de 2020 y enero de 2021. Básicamente la encuesta lo que buscaba era medir la importancia que los periodistas le dieron a los 6 roles profesionales, la concepción del rol, la clasificación, perdón, clasificando las declaraciones en una escala Likert, que es del 1 al 5, donde 1 era nada importante y 5 es extremadamente importante. Básicamente, el seleccionar si eran 4 o 5 periodistas los que se encuestaban era dependiendo del tamaño del medio. En este caso, la mayoría de los medios, como podemos ver, son pequeños. Los únicos que llegaban a ser medios grandes eran las televisoras y los medios impresos. Básicamente, otra cosa importante a destacar es que la muestra se redujo. Realmente había, por ejemplo, las televisoras y algunos medios impresos eran de tamaño grande, digámoslo así, para la muestra, pero como se cruzó justamente en este periodo de octubre de 2020 a enero de 2021 la pandemia, la mayoría de los medios o desaparecieron o tuvieron que reducir muchísimo su plantilla a nivel que había medios, incluso como por ejemplo, por mencionar alguno, tal cual, no sé, no, de hecho creo que era La Verdad de Vargas, en el cual únicamente estaban los 4 periodistas encuestados. Realmente hubo una reducción de plantilla bastante grande. Aquí pongo un ejemplo del cuestionario, pero bueno, si a alguien le interesaría ahondar un poco más en este cuestionario o más información del proyecto, me puede contactar sin ningún problema. Bueno, ahora ya vamos como tal a los resultados. Básicamente, de la hipótesis 1 se observó que existe una brecha significativa entre las concepciones y el desempeño del rol periodístico. Básicamente que entre lo que los periodistas creen que hacen y lo que llevan a cabo en su trabajo, sí que hay una diferencia, pues digamos, representativa. En cuanto a la hipótesis número 2, se demostró que el tamaño de la brecha no era igual para todos los roles, sino que el rol concretamente de perro guardián y el rol cívico tenían una mayor brecha que el resto de roles. En cuanto a la hipótesis 3, 4 y 5, no se observaron resultados estadísticamente significativos, ya que ni la autonomía percibida, ni la orientación política, ni la propiedad del medio fueron predictores. En cuanto a la hipótesis 6, esta recibió apoyo parcial, digámoslo así, empírico parcial, ya que la variable sí que fue predictora del rol de infoentretenimiento, pero no del de servicio. Y en cuanto a la pregunta de investigación número 1, la edad sí que fue predictora del rol de servicio, perro guardián y tendencial para el rol cívico. El género solo era predictor del rol de servicio y los años trabajados en el medio no resultó ser ningún predictor. Bueno, ahora me centraré en el estudio de mundos del periodismo. Em, bueno, ya no platicaré un poco de los roles, pero bueno, para platicar un poco de este estudio, tenía como objeto de estudio estudiar los niveles de riesgo e incertidumbre sobre que los periodistas venezolanos debían afrontar y bueno, finalmente estudiar la influencia que factores como la desigualdad, problemas de inseguridad, violencia tienen sobre la autonomía de los periodistas, básicamente. Para este estudio también tenía la pregunta de investigación 1, ¿cuáles son los roles que caracterizaban el periodismo venezolano? La hipótesis 1, los periodistas que adoptan el rol de monitoreo percibían mayores niveles de amenazas. En cuanto a la pregunta de investigación número 2, ¿con qué frecuencia experimentan los periodistas venezolanos amenazas profesionales, físicas y psicológicas? También si existe una correlación entre las acciones de inseguridad experimentadas por los periodistas en su trabajo, como el estrés, la libertad percibida y la autonomía percibida, y cuáles son las principales fuentes de soporte ante los riesgos de inseguridad. Bueno, en cuanto a la pregunta de investigación número 5, ¿cuál es el nivel de libertad y autonomía percibida por parte de los periodistas venezolanos? La pregunta de investigación número 6 era si existen diferencias entre la libertad y autonomía percibida en función de los roles periodísticos. La hipótesis número 2 es sobre si la influencia del nivel de seguridad sobre la libertad percibida y la autonomía se dan a través de las influencias políticas, económicas y organizacionales. Y bueno,
finalmente, perdón, como la pregunta de investigación número 7, ¿cómo de familiarizados están los periodistas venezolanos con las herramientas digitales? Y finalmente, ahora sí, ¿existirán diferencias en la adopción de herramientas digitales en función del rol periodístico? Para la metodología de este proyecto únicamente se llevó a cabo un cuestionario validado de 28 dimensiones, 44 variables y 9 preguntas técnicas. Y el trabajo de campo se llevó a cabo de entre 2021 y 2023, pero bueno, concretamente fue octubre de 2021 que iniciamos los cuestionarios y terminamos en mayo de 2023. Se llevaron a cabo por vía telefónica, videoconferencia, presencial incluso, y por un breve periodo de tiempo contamos con un equipo de asistentes, que los cuales eran colaboradores de la ONG Espacio Público, los cuales nos ayudaban a realizar las encuestas, liderados por Mabel Calderín. Pero bueno, fue muy poco el tiempo. Ahora platicaré al terminar la presentación el por qué fue poco el tiempo de estos colaboradores. Pero bueno, en total se llevaron a cabo 398 encuestas. Las respuestas de estas encuestas se registraron en la plataforma de Qualtrics. Y bueno, también hubo entrevistas presenciales, como bien lo mencionó, que me dieron la oportunidad de realizar un mes de estancia por ahí en Venezuela. Y bueno, entablar contacto con medios, con periodistas y también, o concretamente, con el Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, aquí pongo las medidas que, bueno, finalmente obtuvieron buena fiabilidad de intercodificador. Eh, y listo. En cuanto a los resultados de las diferentes preguntas, un momento que se me ha trabado aquí. Eh, ya, creo que ya. Básicamente el rol más presente entre los periodistas fue el rol de monitoreo, seguido del rol de intervencionista y el rol acomodativo. También otra cosa importante es que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el rol de monitoreo e intervencionista y solo se observaron diferencias tendenciales entre el rol de monitoreo y acomodativo. Por otro lado, el rol menos adoptado por los periodistas fue el rol colaborativo. Uy, ahora sí cambia. Y bueno, en cuanto a la pregunta de investigación número 2, los resultados mostraron que dentro de las amenazas, digamos, recibidas, la media era de 1,65, lo cual básicamente está debajo de la media, em, perdón, de la escala con la que se midió sí, la escala Likert con la cual se midió, lo cual es sorprendente que los periodistas perciban que tienen menos amenazas de lo que en teoría podrían tener, ¿no? Entre las amenazas más frecuentes, pues encontramos insultos o discursos de odio, descalificación pública, vigilancia, hackeos, amenazas o intimidaciones directas. Por otro lado, los resultados también mostraron una asociación estadísticamente significativa y positiva entre experimentar inseguridad o amenaza por parte de los periodistas y tener estrés en el trabajo, lo cual guarda bastante relación, digámoslo así. Y por otro lado, se observó que en cuanto más amenazados se encontraban los periodistas, tenían una menor percepción de libertad en su medio, ¿no? Y finalmente, no se observó ninguna asociación entre acciones de inseguridad experimentadas por los periodistas y la autonomía percibida en el medio. En cuanto a la pregunta de investigación número 4, ante los riesgos y amenazas experimentadas por los periodistas, la mayoría había obtenido apoyo, concretamente de sus propios compañeros, seguidos de sus organizaciones de noticias, también de organizaciones de periodistas y 47% por ONGs. Algo importante a destacar es que solo el 7%, bueno, 7,8% de los periodistas habían recibido apoyo por parte del gobierno. En cuanto a la hipótesis número 1, esta sí que recibió apoyo empírico, pues tal como se planteaba, aquellos periodistas que adoptaban el rol de monitoreo percibían mayores niveles de inseguridad. Y también es importante señalar que no se observaron correlaciones estadísticamente significativas en el resto de roles. En cuanto a la pregunta de investigación número 5, el nivel de autonomía percibida por parte de los periodistas fue más alto que el de libertad. Em, En cuanto a la pregunta de investigación número 6, no se observaron correlaciones estadísticamente significativas entre la libertad y autonomía de los roles periodísticos. Solo en el caso de los periodistas que adoptaban el rol de monitoreo y colaborativo, percibían, digamos, una mayor autonomía, pero solo de manera tendencial. En cuanto a la hipótesis 2, bueno, aquí concreto la 2A, algo importante a destacar es que para contrastar esta hipótesis se llevaron a cabo un análisis con la macro process para SPSS, en concreto el modelo 4 de mediación simple. Y bueno, en cuanto a la hipótesis 2A, esta sí que recibió apoyo empírico, ya que la relación entre la seguridad y la libertad estuvo mediada por la influencia política y lo mismo ocurría con la autonomía.
En cuanto a la hipótesis 2b, no se observaron efectos indirectos estadísticamente significativos y lo mismo sucedía con la hipótesis 2c, es decir, que ni la influencia económica ni la organizacional actuaron como mediadores en esta relación, básicamente. En cuanto a la pregunta de investigación número 7, los periodistas venezolanos utilizan con más frecuencia las redes sociales para detectar posibles eventos de interés, pero también para difundir periodismo producido en otros soportes. Un poco lo que mencionaba en un inicio, el hecho de que para prevenir cualquier problema han migrado al entorno digital. En cuanto a la pregunta de investigación número 8, se observó que los periodistas que adoptan el rol de monitoreo utilizaban las redes sociales para difundir periodismo producido en otros soportes, al igual que los que adoptaban el rol intervencionista. Esto también va un poco de la mano con el hecho de que aquellos que están al pendiente de aquellos en el poder, pues puedan difundir sus noticias a través de un entorno, digamos, digital y no y prevenir, digamos, esta censura, ¿no? Por otro lado, los periodistas que adoptan el rol acomodativo utilizaban más las tecnologías de seguimiento, el análisis de información y, bueno, comportamiento y perfil de las audiencias en línea. Como conclusiones de este estudio, bueno, se refleja un poco la dura situación de los periodistas en Venezuela y, bueno, también se ha observado cómo la adopción de determinados roles sí que influye en la percepción de amenazas y uso de herramientas digitales. Algo importante a destacar, y creo que no es una sorpresa, es que Venezuela es uno de los países con mayor limitación en cuanto a libertad de prensa y expresión, concretamente, y estos resultados, pues, quedan corroborados en este estudio, ¿no? Em, También otra cosa importante es que se han analizado los factores que influyen en los riesgos, libertad y autonomía entre los profesionales de la información y estos pues sí que convergen con investigaciones previas que establecen la importancia de los factores políticos, las demandas económicas y las estructuras de los medios de comunicación. Y bueno, en conclusión y discusión general de ambos proyectos, es importante destacar que a manera general este proyecto incluyó datos, digamos, de dos proyectos internacionales, lo que ha ofrecido una visión más amplia del entorno periodístico del país. Y aunque son los primeros, bueno, es algo destacable, ¿no? Aunque son los primeros datos que se obtienen sobre el contexto periodístico nacional de Venezuela, digamos, a nivel amplio. Normalmente los estudios que se hacen en Venezuela de índole académico y sobre el periodismo suelen ser sobre un tema en particular y muy concretos. Y este ha sido el primer estudio, ya no solo que se estudian los roles periodísticos, sino que se ha ampliado también a la perspectiva de seguridad de los propios periodistas, lo cual sirve como base para futuras investigaciones sobre pues, este contexto, ¿no? También se realizó un análisis de contenido periodístico en Venezuela desde diferentes perspectivas, como fue el análisis de contenido, la encuesta y, bueno, y luego la brecha, que fue la combinación de ambas. En cuanto a las implicaciones teóricas, se profundizó bastante en el desempeño de los roles periodísticos, básicamente por parte de uno de los proyectos, lo cual había recibido, digamos, escasa atención dentro de los estudios de las prácticas periodísticas debido a la dificultad concreta de obtener los datos y las respuestas por parte de los periodistas. Esto es algo importante a destacar porque bueno, se sufrió un poco menos en el proyecto de JRP, pero también en el proyecto de Mundos del Periodismo, donde se necesitaron casi 400 encuestas, había pues periodistas que no querían participar, ya sea porque trabajaban para medios digamos, del gobierno y claro, le tenían ese temor a que tuviera represalias el haber participado en una encuesta internacional, pero también si eran sí, participando, periodistas, perdón, de un medio privado o de oposición al gobierno, pues tenían temor a que el gobierno fuera justo quien está haciendo esta encuesta para hacerles, digamos, una trampa y terminar pues privados de la libertad. También de hecho, se estudió la brecha entre la concepción y el desempeño periodístico en Venezuela, ya que, bueno, es un país interesante para analizar debido a los fuertes cambios políticos y económicos. Y, bueno, lo que mencionaba hace un momento es que supone un avance en el conocimiento de las influencias políticas, económicas y organizativas que afectan a los periodistas. Y, bueno, todo esto es concretamente debido al proyecto de Mundos del Periodismo, ¿no? Bueno, aquí pongo algunas de las publicaciones que ya están activas, algunas vinculadas al proyecto de JRP, pero también empezaremos a sacar algunas vinculadas al proyecto de Mundos del Periodismo. De hecho, está por salir, si no mal me equivoco, en un par de semanas o en un mes quizá, un libro
o bueno, un especial que va a sacar una ONG de Venezuela que se llama Media Análisis sobre el contexto periodístico. Nos contactaron para justamente hacer esta nueva, básicamente es su aniversario y quieren sacar un estudio, pues, que muestre todo el panorama mediático en Venezuela, ¿no? En cuanto a las conclusiones, implicaciones prácticas, perdón, bueno, como estos estudios venían de la mano de mi tesis doctoral, pues sí que se busca entablar relaciones, bueno, se buscó entablar relaciones con, en este caso, con ONGs y con el Colegio de Periodistas para, pues, no solamente que quede en un estudio académico o en un estudio de nivel de doctorado, sino para dar difusión, pues ya sea entre los mismos periodistas, entre diferentes ONGs, como lo que está sucediendo con Media Análisis, incluso con los propios, digamos, inscritos al Colegio Nacional de Periodistas, los cuales sí que les interesa formar parte de este estudio, pero también conocer los resultados porque hay pocas estadísticas o poca información sobre el contexto periodístico, ¿no? Esto puede ayudar un poco bueno, a la creación de diferentes... bueno, algo que mencionaban, perdón, los propios periodistas en Venezuela es que necesitan la creación de un órgano, digamos, que no dependa del gobierno, pero que los ayude a regular el panorama mediático. Y creo que esto es una parte inicial de este proceso, ¿no? Y bueno, también otra parte importante de esta investigación son las limitaciones y las futuras líneas de investigación que puedan surgir. Los resultados de este estudio muestran una imagen fija del periodismo en Venezuela, por lo cual es necesario, pues, a través de las diferentes horas de estos proyectos, poder comprobar si estos resultados se repiten en diferentes periodos a lo largo del tiempo. Bien lo mencionaba al inicio, que los roles no dependen o no son constantes, no se quedan fijos en un país, sino que van cambiando dependiendo de, pues, el entorno político, social, económico del país. Entonces, bueno, ir viendo en diferentes olas podría ayudar a comprobar si por ejemplo, en el caso del proyecto de JRP, si esta brecha se mantiene o al contrario, se unifica y hay, pues, similitud entre lo que los periodistas creen que hacen y lo que llevan a cabo, ¿no? También sería recomendable replicar los análisis en distintos contextos para profundizar, pues, ya no solo a nivel local Venezuela, sino a nivel Latinoamérica y a nivel, pues, global. Esto es parte también de lo que se está llevando en estudios comparativos en algunas publicaciones a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, hemos hecho comparativos con Cuba. También tenemos algún comparativo con otros países con contextos autoritarios, ya no solo Cuba, sino también de Medio Oriente y, bueno, si no me equivoco, había algún país también de África en el comparativo. Y bueno, para ver realmente qué coincidencias existen en estos contextos, ¿no? Y bueno, para el caso de la brecha también algo importante a destacar es que una limitación que tuvimos es que los periodistas que se analizaron, bueno, perdón, los periodistas que se encuestaron para el proyecto de JRP no fueron los mismos que llevaron a cabo las noticias que se codificaron, lo cual eso podría, pues, bueno, básicamente queremos corregirlo para la siguiente oleada, en el cual los mismos periodistas que publican esas noticias son los mismos que encuestemos, porque eso nos ayuda, pues, a triangular mejor los datos, ¿no? Y finalmente, el problema de la recolección de los datos, el índice de respuesta, como bien lo mencionaba hace unos momentos, era muy bajo por parte de los propios periodistas por el tema de inseguridad, por el tema de temor al gobierno, pero también por tema de que represalias en su propio medio. Y bueno, esto nos dificultó a nivel que incluso cuando contamos algo que dejé pendiente en la presentación y que ahora justo todo lo voy a retomar, es que cuando contamos con un equipo de gente capacitada para que nos ayudara con las encuestas, pues los propios periodistas no participaban por temor al gobierno, pero concretamente porque eran del propio país, venezolanos. En cuanto le llamabas desde fuera, y por ejemplo, en este caso, nosotros cuando llamábamos desde España, pues directamente accedían porque no tenían esa represalia que pudiera ser, pues, alguien del gobierno o alguien bueno, de cualquier grupo en contra de este medio, ¿no? Bueno, creo que eso fue todo. Intenté no explayarme mucho, pero bueno, quedo aquí atento al conversatorio que mencionaban. Y bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Muchísimas gracias, Max, por esta presentación, sin duda muy, muy interesante. Creo que nos acabas de dar muchas claves para la reflexión, incluso de pronto hasta metodológicamente yo decía, bueno, y cómo lo hicieron ustedes para lidiar con este tema de
el sesgo que pudiera tener la información si muchos de ellos ya iban como con el temor, con con la crítica, ¿no? De decir, chin, si participo en este estudio, estaré en riesgo, estarán tendiéndome una trampa, será información que va a ayudarme a mi ejercicio profesional, o cómo le haces metodológicamente con este tipo de cuestiones. Me gustaría más adelante que nos pudieras platicar un poco de esta parte, pero creo que nos das luces, como decíamos, para hablar sobre temas como autonomía, propiedad de los medios, ¿no? O sea, la noción de servicio, el periodista que sirve a la comunidad, el periodista joven que llega con mucha ilusión de ejercer el periodismo, como decíamos, para ser un vigilante, contrapoder, un perro guardián, cumplir con el rol cívico, y cómo te va la realidad apaleando, ¿no? Y te va quitando también estos compromisos, estas entusiasmos que tiene, las mismas tendencias personales, cómo juegan en estos roles. Entonces yo creo que nos has hablado de, pues, multibrechas, ¿no? Que decías entre esta noción del rol, ¿no? Y el desempeño, el rol cívico y el rol, vamos a decirles, del imaginario del periodista, cómo ha cambiado. Entonces, yo creo que la investigación que hoy nos has presentado nos da muchas luces. Ahora que decías, estos estudios que han realizado en otros lugares como Cuba, África, ¿no? En otros lugares, ¿no? Donde el tema de la democracia está en juego, pues ojalá pudiéramos después, más adelante, tener hasta este enfoque comparativo que ustedes tienen ya con estas varias investigaciones, como para decir, a ver si hay una tendencia en el comportamiento en países no democráticos, cómo se ve, cuál es la ruta de acción también de ir perdiendo estos imaginarios pro el periodismo clásico con el que fuimos formados versus cómo nos lo deforma la realidad, cómo afecta lo político, lo económico, lo orgánico también, y lo organizacional, las dinámicas del periodismo. Pero creo que hoy nos has compartido, te digo, grandes puntos sobre los cuales vamos a poder platicar seguramente en unos minutos más con nuestra audiencia. Alex, por ahí también tú tienes tus comentarios a esta primera reflexión. Sí, igual, ¿no? Felicitarte, Max, por esta presentación, ¿no? Por este abordaje sobre tu investigación doctoral, que no solamente nos ayuda en la parte de, como tú lo decías al principio, ¿no? De la divulgación de los trabajos, ¿no? Sino también para nuestros alumnos, que hay algunos conectados por aquí, también mostrarles el proceso, ¿no? Sobre todo la construcción teórica metodológica, ¿no? Que son los cruces más difíciles para hacer una investigación doctoral, que cuando hacías el recorrido por las hipótesis, las preguntas de investigación, las variables, el diseño del instrumento, creo que eso fue muy enriquecedor para, pues, sobre todo para los doctorandos, ¿no? Que insisto, hay aquí algunos que están conectados y otros que nos estarán siguiendo. Y también a mí me llama mucho la atención y me dio mucho gusto esta presentación que haces de los roles, ¿no? Porque de repente tenemos una imagen muy romántica del periodista, ¿no? Si me explico, se tiene la idea de que, pues, insisto, muy romántica del periodista que llega, ejerce una profesión, es un mediador entre la realidad y el público, y de repente nos tenemos a pensar todas las variables, ¿no? Que intervienen para que se ejerza esta profesión de manera adecuada dependiendo del contexto, ¿no? Eso me parece muy rico de la presentación, y creo que, por ejemplo, pues más adelante seguramente nuestros alumnos de periodismo, ¿no? De la licenciatura, tendrán que consultar este video para ir aclarando cosas y fortaleciendo elementos, ¿no? Y insisto, me parece que metodológicamente, hoy nos pones a pensar en una forma diferente de abordar, ¿no? De abordar este fenómeno y entender que es extremadamente complejo, no solamente entenderlo, sino que también es extremadamente complejo ejercer la profesión en diversos contextos, ¿no? Porque de repente, como audiencia, somos muy dados a criticar, ¿no? A decir por qué no hace, por qué no aborda, por qué no critica, por qué no hace su trabajo de manera diferente. Pero si nos detenemos a pensar en todo lo que nos presentaste y todas las variables que intervienen, entonces dices, uff, ¿no? Entonces tendré que empezar a aprender más de periodismo, tendré que entender los roles para después empezar a pensar, ¿no? En si el trabajo que está haciendo el periodista o no, ¿no? Es el esperado, ¿no? Entonces creo que podemos dialogar un poquito más adelante sobre estos temas, querido Jorge. Así es, y yo creo que como tú lo acabas de decir, ¿no? Cómo de pronto la realidad mueve los imaginarios.
No, o sea, uno llega con ilusiones y como bien decíamos, lo político, económico, lo organizacional te los tumba, ¿no? Cuando te das cuenta que todos los intereses personales se tienen que alinearse con los astros de la organización en la que trabajas, el sistema político que te tocó cubrir, el país en donde vives, ¿no? Los intereses de todos los actores, pues la realidad se mueve, pero vamos a abrir la conversación. Tenemos por aquí a varias personas que nos están siguiendo. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta, inquietud, les recordamos. Pueden hacerlo a través de nuestro módulo de reacciones, levantar la mano para abrirles los micrófonos. Sé que hay algunos de los que nos han estado acompañando el día de hoy que están haciendo investigaciones afines, así es que aprovechen la experiencia de Maximiliano, ¿no? Y en lo que se animan, que ya empiezan a llegar por aquí, ¿no? Los cuestionamientos, Max, ahorita que le demos la palabra a Francisco Salinas, que anda también por aquí con nosotros para que te pasemos su pregunta y te la haga directamente él, con micrófono abierto. Yo sobre esta parte, Max, porque siempre pues, lo que nos inquieta dentro de los proyectos de investigación es el cómo, ¿no? A veces más que el qué encontraron es cómo lo encontraron, ¿no? O sea, este proceso complejo con el que llegan, ¿cómo le hacen? Y ahí es donde me gustaría profundizar en la parte metodológica. ¿Cómo le hicieron, Maximiliano, para poderle garantizar a los participantes que la investigación iba a contribuir y que no iba a poner en riesgo su situación para evitar los sesgos, ¿no? Que tú dijeras, no voy a contestar algo que pudiera de alguna manera afectar los resultados de tu investigación por el temor mismo que tengo a que a lo mejor si yo digo, sí, esto me afecta en mi autonomía, en el criticar al medio en el que estoy colaborando, si me es o no un índice de coartar mi libertad o que el gobierno piense que por haber participado en esto me vayan a poner en riesgo. ¿Cómo lidiaron con esta parte desde el diseño metodológico ustedes hasta el cómo lo implementaron? Bueno, a ver, y creo que los sesgos son algo que inherente en cualquier investigación, incluso en las personas, más que solo en la investigación, en las personas, incluso a la hora, tú que trabajas bastante con temas de inteligencia artificial, el tema de la IA es algo impresionante la cantidad de sesgos que puede duplicar, replicar, mejor dicho, ¿no? De las personas, porque finalmente Claro, hacemos cosas que no nos damos cuenta y que finalmente es parte de, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿cómo trabajar los sesgos? Bueno, ¿cómo se trabajaron los sesgos de que los periodistas quisieran o no participar o que no, digamos, no se sesgaran a la hora de responder estas preguntas? Es complicado de responderlo porque finalmente en toda investigación lo va a haber, pero una cosa en concreto fue rodearnos justamente de gente confiable dentro del entorno en Venezuela, ¿no? Rodearnos de ONGs, rodearnos de, en este caso, el Colegio de Periodistas, quien básicamente fue una organización que nos abrió las puertas para el estudio por el mismo y simple hecho de que ellos mismos quisieran tener estadísticas, quisieran tener información del propio contexto del país, pero no las tienen. ¿Por qué? Por el mismo temor, por la falta de recursos, por diferentes contextos, incluso lo que comentaba, cuando contamos con un equipo de gente que nos podía ayudar para las encuestas, porque eran una cantidad, bueno, no sé, no sé qué tantas encuestas suelen hacer en las investigaciones, pero 40, perdón, pero 400 desde el futuro, dirían claro, ustedes en un inicio, desde el futuro. Y bueno, sin conocer un poco, yo al menos cuando tomé este proyecto no conocía lo que me esperaba, básicamente. No sabía lo que era mucho de Venezuela. Bueno, a ver, sabía de Venezuela, sabía un poco del contexto periodístico en general, pero concretamente de lo que sucedía en Venezuela, pues no lo sabes, ¿no? Hasta que llegas y te enfrentas. Pero el tema principal fue pues rodearnos de gente, ya no solo que conociera el contexto, sino que digamos, diera seguridad a las personas que contestaran la encuesta, ya no solo por temas de, en este caso, el Colegio de Periodistas no era por tema de seguridad, sino que si te respalda el Colegio de Periodistas, todos o la mayoría de los periodistas forman parte de este Colegio de Periodistas. Entonces, ya con ese respaldo, pues ya sabían que no venías ni del mismo medio, ni tampoco desde, pues yo qué sé, desde el gobierno o desde Estados Unidos. O sea, que algunos me llegaron a decir de, no, es que Estados Unidos nos quiere controlar y quiere saber cómo es claro, nuestro periodismo. A ver, no, realmente otra cosa importante es la cercanía. Quizá algo que no se echa, no se suele hacer mucho en los trabajos de investigación y que cada vez se deja más de lado es acercarte mucho a los propios periodistas para conocer ya no solo desde las encuestas, sino desde su día a día cómo lo llevan, ¿no? Entonces, creo que lo más importante fue el dar confianza,
como institución, viniendo desde la Universidad de Salamanca, dando confianza como profesional también del periodismo. Y bueno, demostrando que estos proyectos no solamente quedan en la parte de, bueno, dame una encuesta y a lo mejor en algún momento se publica algo, sino demostrando que estos proyectos sí que tienen un respaldo internacional. Incluso trabajamos con Reporteros Sin Fronteras, con el apoyo, con UNESCO también, y bueno, con diferentes instituciones que pues respaldan esta investigación y que a su vez pues dan confianza, ¿no? Para todos los periodistas. Sí, y sobre todo te lo preguntaba porque, bueno, efectivamente tú lo acabas de decir, traen una, vamos a decirles, un respaldo institucional muy fuerte, la Universidad de Salamanca, ¿no? Traen de alguna manera a todos estos organismos que les están validando y reforzando el que sí es un trabajo serio. Quizá la pregunta que se harán muchos de nuestros doctorandos y nuestros maestrantes que están siguiendo el proyecto o colegas investigadores en formación es, ¿y cómo le hace uno cuando no trae todos estos respaldos institucionales, ¿no? Como investigador, ¿no? Cuando llegas como simple doctorando y dices, oiga, toco la puerta y me puede contestar esta encuesta y no lo tienes, ¿no? Pero bueno, ustedes tuvieron la virtud de contar con todos estos apoyos. A Pero por ahí ver, tenemos, Per- así, Max. Perdón, un poco complementando, ¿qué sucede cuando no tienes estos apoyos? La verdad es que es tocar puertas. Yo, por ejemplo, concretamente no conocía nada del contexto y literalmente una de las cosas más importantes fue tocar todas las puertas. No importaba si fuera pro gobierno, contra el gobierno, yo simplemente me acerqué a todo el mundo y por suerte tuvimos el apoyo del Colegio Nacional de Periodistas, pero también de otras ONGs que se quisieron incorporar, digamos, a esta primera ola que, como lo mencioné, este proyecto, por lo menos hablo de JRP, empezó, ya es su segunda ola, pero en su primera ola Venezuela no participaba. Entonces, ¿por qué no participó? Porque lo intentaron desde propios investigadores de Venezuela, pero no lograron llevarlo a cabo por el mismo tema de no dar confianza, ¿no? Entonces, que la única respuesta que te digo es, por ejemplo, si fueras un doctorando que está comenzando es toca todas las puertas que puedas. Alguna persona te va a contestar y quizá, pues poco a poco de ahí vas tirando de los hilos. Y ya, perdón, te dejo continuar. No, excelente, excelente. Pues eso es justo lo que andamos buscando, esos tips de estos investigadores senior que ya andan haciendo de alguna manera, pues, gran trabajo. Paco, por ahí te abrimos micrófonos para que puedas hacer tu pregunta. Creo que ya debes de poder abrir tu cámara y tu micrófono, ¿no? Adelante, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. Pues oye, muchas felicidades por tu investigación, muy, muy interesante. Bueno, comentaba que aquí en México, pues se ha sabido de atentados y muchos periodistas que han fallecido por el ejercicio de su labor, pues básicamente por el crimen, eh, pues tan grande que hay en diferentes partes del país. Me preguntaba si allá existe ese temor por parte de los que ejercen el periodismo, de periodistas allá en Venezuela, o únicamente tienen que, digamos, combatir la parte de la censura, ¿no? Porque bueno, aquí sí se la rifan bastante fuerte, ¿no? Sobre todo ahora con la cuestión del crimen organizado. Y dos, si en tu estudio detectaste alguna tendencia de que las plataformas digitales de periodistas o de medios tradicionales, bueno, más bien las digitales, se están dedicando más hacia el ámbito local o tienen una visión más nacional o regional para bueno, toda la actividad periodística. Felicidades nuevamente. Ahora sí, voy por puntos. Me estaba dejando por aquí algunas notas. En cuanto al tema de la seguridad, a ver, son contextos diferentes. No quiere decir que no hay asesinatos a periodistas en Venezuela. Sí los hay, pero otra cosa importante es que el gobierno, más que otra entidad, no es como en México que existe el narcotráfico, que es particularmente el que llega a desapariciones forzadas. En Venezuela, pues el gobierno, digamos que controla los medios de cierta forma con cortes eléctricos, con faltas de recursos o incluso, pues yo qué sé, si tienen los servidores dentro del país, pues también una herramienta son los cortes eléctricos, pero la otra son, pues, tirarles el servidor, ¿no?
No quiere decir que no hay asesinatos. De hecho, justo ahora con la toma de posesión de Maduro de enero, varios de los periodistas que yo encuesté o con los que platiqué, incluso cuando fui a Venezuela, y un conocido muy cercano, Carlos Correa, lo pueden buscar, que es director de una ONG que se llama Espacio Público, estuvo pues desaparecido por unos días. No se puede afirmar que secuestrado porque al finalmente no es diferente, es complicado definirlo de esa manera, pero fue por entidades del gobierno que se lo llevaron detenido por varios días. Pues bueno, ya es una persona pues no mayor, pero tiene problemas de salud, que lo cual fue complicado y bueno, la gente estaba preocupada por él. Pero al ser una entidad, ¿cómo llamarlo? No una entidad, un ente muy conocido dentro de Venezuela, finalmente lo liberaron, pero otra vez hay muchos otros periodistas que detuvieron post toma de posesión que siguen sin aparecer. No se sabe si están desaparecidos, si están asesinados, si están guardados. No sé, yo por ejemplo te platico un poco en mi experiencia cuando yo fui a Venezuela. Había periodistas que directamente, en cuanto yo llegué, me dijeron, me encantaría irme a tomar un café contigo, pero por tu propia seguridad, o sea, no por la seguridad del periodista, sino era por mi propia seguridad, no Mm. quedaban conmigo porque estaban siendo monitorizados en todos los aspectos, tanto en el internet que tenían en casa, como el teléfono con el celular, eh, pues de todo. O sea, hay como mucho control por parte del Estado, concretamente con los periodistas que tienen, digamos, a la oposición. También hay periodistas que trabajan pues, para medios del gobierno que pues no tienen este control, pero sí que hay mucha autocensura. Por esta mismo. O sea, hay mucha más autocensura bueno, no digo que en México no la haya, también la hay, pero por temor a que haya represiones por parte del gobierno, por temor a que haya represiones de otras instituciones, pues hay mucha autocensura que prefieren pues simplemente controlar su propia noticia para evitar pues algún problema. Incluso algunos me platicaban que pues a la hora de llegar a cubrir una noticia, si tenían una cámara, el propio, por ejemplo, si era una noticia del gobierno y sucedía algo que concretamente no quisieran que saliera de esa noticia, pues les quitaban la tarjeta de memoria. Entonces, eso también te deja perdón, en entrever, perdón, el nivel de control que llega a tener el propio gobierno con con los periodistas, ¿no? Ahora, el control no solamente queda en que te pues quiten tu memoria o que te quiten tu trabajo o que te desaparezcan, sino que muchos de los propios dueños de medios han salido del país a Estados Unidos para poder tener pues un servidor fuera del país, poder replicar todas las noticias desde fuera. Y bueno, hay herramientas, ¿no? Y lo cual me conecto con tu segunda pregunta en cuanto a la tendencia de medios digitales. Algo que sucede a nivel Venezuela. Y más que a nivel región, más que haya sido una migración entre lo nacional y lo regional, que era lo que me mencionaban o me preguntabas, ahí digamos que todos los medios migraron a lo digital por tema de tener seguridad y respaldo de que no les van a bajar su información o no les van a cerrar la radiodifusora o la televisora o les van a dejar de vender el papel para los periódicos que van a publicar. Entonces, todas las noticias suelen ser muy nacionales. Incluso los medios que son, digamos, locales, suelen tener como mucha publicación de las noticias nacionales. Esto es porque también hay pocos periodistas y bueno, prefieren cubrir a nivel nacional y otra cosa importante es que todos los medios están localizados en la capital o al menos en la periferia, lo que sería Caracas. Entonces, realmente a nivel local no existen medios digitales, aunque ahí existen muchas herramientas muy curiosas que no sé si existan en México, pero que a mí me causaban una gran sensación. Hay mucho tema de periodismo a través de WhatsApp, de Telegram. O sea, que literalmente hay grupos de WhatsApp solamente para informar a la gente por lo mismo, porque tú no hay medios locales, no hay forma, hay veces que si se caen los servidores, no hay forma de informar. Y todo el tema local, digamos, de ciertos estados, por así llamarlo, pues se centra en pocos periodistas y por grupos muy pequeños. Y también incluso hay mucho periodismo que para mí sería, pues a lo mejor el periodismo que mis abuelos me podían llegar a platicar. Me contaban que hay gente que solamente se informa a través de periodistas que se suben a los autobuses públicos, no recuerdo cómo le llaman, como telebús, una cosa así. Literalmente una especie de teatro
pero para contar las noticias. Pero por lo mismo, por la falta de periodistas, hay muchos periodistas que han salido del país. Entonces, yo aquí mismo en España conozco mucha diáspora de periodistas venezolanos que han salido por temas de, algunos por temas de seguridad, otros por temas de necesidad económica, porque pues, cuando te pones a platicar con un periodista que te cuenta que su sueldo, al menos en un medio del gobierno, son $12 al mes, y yo estando ahí, literalmente, ibas a un centro comercial y un sándwich te costaba 9, no te cuadran los números. Entonces, de qué vive, no? Entonces, la mayoría de los periodistas están fuera y el tema local, pues está un poco no olvidado, porque siempre hay periodistas que están trabajando en ello, pero no está todavía tan, no sé si llamarlo desarrollado, pero hay un área de oportunidad muy grande ahí. Gracias. Perdón, voy a tomar agua. ¿Tenemos por ahí más preguntas, mi queridísimo Alex? No, Jorge, entonces no tenemos nada y bueno, al momento. Y pues quizá para ir cerrando un poco, Max, yo diría, con estos estudios, ¿qué tendencias podrían ustedes identificar que se están dando sobre estas formas de periodismo no democrático? Me encantó esto que nos decías de estas nuevas formas de hacer periodismo y si estas ya se están implementando incluso en los estudios de periodismo al interior de las universidades. Es decir, si ya empezamos a decir, oye, si no existe una sola forma de hacer periodismo, cómo podría reinventarse la actividad periodística y cómo poder ejercitar eso de una manera sistemática, formal, en una escuela de periodismo, para darles perspectivas de trabajo a los que se van a ir a ejercer esto en los países no democráticos. ¿Han identificado algo de esto ya a nivel académico? A ver, a nivel académico, justo, de hecho, en esta nueva ola del proyecto, no de JRP, sino del proyecto de Mundos del Periodismo, vamos a intentar implementar una nueva, digamos, encuesta sobre la encuesta, una extra encuesta que Ok, se va a llevar a cabo en Latinoamérica concretamente, justo para conocer cómo se está llevando a cabo en las escuelas de periodismo, porque justo esto que platicas es un punto que no se está tomando en cuenta desde los proyectos que están desarrollados en el norte global. Simplemente se considera que pues, lo que se ve en la escuela es lo mismo en todos los países, entonces no habría que estudiarlo. Es algo nuevo que queremos implementar en Latinoamérica, un poco separándonos de este norte global, digámoslo así, claro, y es parte de conocerlo, ¿no? ¿Cómo evolucionan, al menos en el contexto de Venezuela? A ver, uno, pasa un poco lo que mencionaste al inicio, que hay pocos estudiantes de carrera de comunicación actualmente. Realmente es porque muy pocos tienen la vocación. Otra es, hay mucha beta del gobierno para poder ejercer. Y bueno, el tema económico también es muy importante. Pero desde las universidades sí que se está trabajando el tema. Por ejemplo, yo me acuerdo, la primera encuesta, la de JRP, se llevó a cabo durante la pandemia y no sé qué fue el boom de ChatGPT hace 2 años, estamos en 2025, en 2023. Empezamos justamente el proyecto de Mundos del Periodismo. Yo me acuerdo cuando platicaba desde el proyecto de JRP y les preguntaba a los periodistas, ¿has alguna vez utilizado herramientas de que te redacten una noticia? No se sabía ni siquiera lo que era una IA, ¿no? Y de repente, totalmente, empieza a aparecer ChatGPT, empezamos con el proyecto de JRP y todos los periodistas ya lo utilizaban. Entonces, realmente esta evolución es constante y es yo creo que la brecha digital al final nos está ayudando justamente a eliminar estas pequeñas, digamos, problemas, ¿no? Es que no es llamarlo problemas, ¿no? Sino simplemente también brechas generacionales que existen. Y otra cosa que veo es que alguien que ha ayudado bueno, quienes han ayudado a reducir esta brecha son los propios jóvenes. No sé, yo jóvenes que conocí al inicio de este proyecto, que eran periodistas, que publicaban uno o dos publicaciones en periódicos, de repente en redes sociales han crecido exponencialmente por esta misma razón. Al no haber medios, digamos, fiables, por así decirlo, o saber que están sesgados los medios de comunicación, pues la gente prefiere por redes sociales y vamos, los periodistas a nivel redes sociales les ha ayudado mucho, ya no solo por el tema seguridad y poder trabajar desde España, por ejemplo, algunos, sino también por el tema de pues, poder llegar a más gente, ¿no? excelente. Alex, Pues nada, pues también a manera de cierre, yo creo que tienes en las manos
Es una investigación que tiene muchas vertientes, ¿no? Y me parece que aparte de muchas vertientes, es de suma importancia, ¿no? Porque me quedaba pensando en las reflexiones que nos presentaste y las reflexiones que ha hecho Jorge en esta parte final del conversatorio. Y creo que pues finalmente el periodismo seguirá siendo esa actividad profesional, ¿no? Necesaria y que ahora se enfrenta no solamente a los retos que tienen que ver con las cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas, ¿no? Sino también a la transformación del propio contexto, ¿no? Del contexto digital, que todos los días acelera, todos los días crece, todos los días innova, todos los días tiene nuevos retos. Y también me parece que otro de los roles, ¿no? De que más adelante tendrás que sumar tendrán que ir a partir pues, del contexto digital, ¿no? De esta transformación, de esta adaptación, no solamente de la actividad periodística, sino de la producción periodística, ¿no? Que es un poco Claro, lo que se planteaba aquí, de ver cómo se está enfrentando en las escuelas de periodismo en los diversos contextos, ¿no? Y a mí solamente me gustaría, a manera de, 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 de- de cierre con respecto a lo que nos presentaste, ¿qué fue lo más complejo de cruzar tantas variables, Max? Porque presentaste un montón de variables ahí, que cuando dabas las cifras yo me quedaba pensando, de repente lo vemos con los doctorandos, que para cruzar 4 o 5 variables, ¿no? Cuesta de repente mucho trabajo, y cuando veía el número de variables, ¿no? Que tenías de hipótesis vinculadas a las preguntas de investigación, me estaba cuestionando eso, ¿no? ¿Qué fue lo más complejo, Max? Mira, lo más complejo fue definir cuáles eran las importantes, porque tenía tantas áreas, por ejemplo, y simplemente decía lo de inteligencia artificial que ni siquiera lo mencioné en la tesis y está en los dos proyectos. Pude haber visto una evolución de un proyecto a otro. Lo más difícil fue quedarte con las importantes. Y ahora, otra cosa es conocer y empaparte del contexto, porque si no te empapas no, finalmente no puedes definir, uno, cuáles son las variables importantes y también no podría haber definido, digamos, cuáles son, pues, sí, los puntos medulares del periodismo en Venezuela y un análisis exhaustivo. Básicamente fue analizar todo. Y, o sea, de estos proyectos, no sé, en este momento yo he mostrado si te fuera sincero, pues el 10% de mi base de datos. O sea, es muy poco. Realmente hay muchísima información, se analizan desde muchas perspectivas el periodismo, no es nada más, bueno, me voy a centrar en el periodismo, pues yo qué sé, deportivo, no, sino hemos analizado el contexto periodístico a nivel nacional, bueno, en este caso global, pero el contexto periodístico de Venezuela, ¿no? Pero es complejo. Muy complejo, esto pensaba, ¿no? Por la cantidad de datos y pues, la codificación y todo, pero bueno, pues claro. Y Max, fíjate que yo ahora que te volví a escuchar y la respuesta que le dabas a Alex y toda la complejidad, y retomando el proyecto de investigación que ustedes tienen, yo decía, a ver, lo que ustedes investigaron que era en contextos no democráticos, pues la verdad habría que poner en duda si los que estamos en contextos, entre comillas, democráticos, no estamos padeciendo lo mismo, ¿no? Porque creo que las rutas son prácticamente las mismas, ¿no? Nuestros colegas que se han formado en países donde decían la democracia se defiende a tal, hoy están diciendo que están viviendo exactamente las mismas crisis que las que están padeciendo en estos sistemas que podrían ser autoritarios, totalitaristas, represores, ¿no? Que tenían en crisis la democracia, pues hoy la están viviendo, ¿no? Nosotros mismos decíamos, nuestro miedo al crimen organizado hasta hace un tiempo, pero hoy también lo tienes con cualquiera que ejerza un poder en cualquier institución, llámese un gobierno, llámese en una organización civil, ¿no? O sea, los pobres colegas que están cubriendo el tema de la deforestación lo viven, ¿no? Atentados contra colegas claro, periodistas por cobertura de estos. Hay quienes decían, es que yo vivo en un país supuestamente democrático y todo lo que acabas de enunciar lo padecen, ¿no? Entonces yo creo que esto nos lleva a reflexionar sobre el futuro del periodismo, ¿no? Con cómo se está dando, cuáles son los desafíos a los que se vienen cuando el entorno en el que hoy se ejerce nuestra profesión, pues ya no es la misma. Pero seguramente eso lo vamos a poder platicar en unas siguientes ruedas por aquí que podamos tenerte, Max, de invitado. Y Claro, yo quiero cerrar este conversatorio pues con un detalle que tenemos desde la Facultad de Comunicación para ti. Alex, adelante. quiero ver si sale a la primera, que no sea el Sí, súper. Mira, ahí sí, está, que tercera semana ahí está. consecutiva. Excelente, ya por ahí creo que ya lo podemos ver, este reconocimiento que tenemos
para el doctor Maximiliano Frías Vázquez por tu valiosa participación, Max, en este webinar, Roles Periodísticos en Venezuela, el desafío de informar en contextos no democráticos. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí en la Facultad de Comunicación y en este seminario permanente del Human and Not Human Communication Lab. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación y bueno, espero haber funcionado un poco como digamos, a todos los estudiantes de doctorado o de grado, digamos, de alguna manera ayudarles en sus estudios, en sus investigaciones y bueno, cualquier cosa estoy por aquí, me pueden contactar ya sea por redes sociales, por correo, creo que no lo puse en la presentación, pero si alguno puede contactar a Alex, si no, también mi correo es maxfrias@usal.es, pero bueno, cualquier cosa estoy por aquí a la orden. Gracias, Gracias, Max. ¿Y Max. qué tendremos en 15 días o cuándo regresamos? Alex, ya me pierdo en estas fechas que todo el mundo se los va a tomar, ¿no? Yo también, pero bueno, haremos una pausa la próxima semana y en 15 días pues hablaremos de un tema también sumamente importante, que será el de la representación paritaria en los gobiernos locales y la comunicación política, que estará a cargo de nuestra invitada, la doctora Mónica Mendoza. Pues ahí está un gran tema, ¿no? O sea, el tema de la paridad, el tema de género, ¿no? En el ejercicio de la comunicación, pues lo vamos a tener con una muy querida colega. Así es que quienes están trabajando estas líneas, por favor, los esperamos el próximo, bueno, no el próximo, en 15 días, 15 días. prácticamente, en 15 días, martes, aquí en el mismo espacio, misma red, mismas redes. Y bueno, pues Max, Alex, muchas gracias, que tengan un excelente día para todas las que nos acompañaron y todos los que estuvieron aquí con nosotros en el Zoom y en las redes sociodigitales. Hasta luego. Hasta luego, gracias.